Hoy nos toca, segunda clase, el rol y la necesidad jurídica del DPO, Delegado de Protección de Datos, las transferencias internacionales en materia de datos personales y la supresión de datos como problemáticas corporativas jurídicas prácticas. Así que voy a quedarme acá admitiendo a la gente y todo tuyo el público. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos y comenzamos entonces con este segundo encuentro del ciclo de Masterclass en protección de datos personales. Específicamente, como les comentara Irene, lo que nos convoca en el día de la fecha es una temática que claramente ha venido a advertir la necesidad de incorporar roles que dentro de las organizaciones se encarguen específicamente de llevar adelante las tareas típicas en materia de protección de datos personales. Y aquí estamos hablando de una figura que introducimos de algún modo en la clase previa, que trata sobre lo que es el delegado de protección de datos personales o DPO, también conocido como Data Protection Officer. Además del rol y de la necesidad de tener un DPO, un delegado de protección de datos personales, hoy también vamos a estar charlando sobre dos temáticas álgidas, sobre todo en el ejercicio corporativo de lo que es la protección de datos personales. Tal vez una de las preguntas más frecuentes en el área, que es y gira alrededor de lo que es la transferencia internacional en materia de datos personales, actividad que les diría está íntimamente asociada con lo que es el procesamiento, el tratamiento de datos personales, dado que naturalmente en el caso los datos trascienden, como siempre decimos, no trascienden fronteras, el tratamiento necesariamente muchas veces conlleva la transferencia internacional y la cesión con fines de tratamiento. Y después la otra problemática que también vamos a estar conversando en el día de la fecha es el tema de la supresión de los datos personales, también como corporativa jurídica, una necesidad que en términos de ejercicio de los derechos de los titulares de los datos conforma ese conglomerado de derechos clásicos que nosotros conocemos bajo el acrónimo, ¿no?, de derechos ARCO, ¿no? Está claro que es la rectificación, la supresión de los datos, pero está claro que también por otra parte nos trae algunas problemáticas, algunas tensiones de orden jurídico práctico en lo que es el ejercicio, ¿no?, de la supresión. Y es ahí donde vemos que la supresión naturalmente surge y se plasma en el ámbito profesional como una necesidad jurídica, pero por otra parte también como un problema de tensión al respecto de cómo ejercer o sea, este requerimiento de los titulares de los datos y por otra parte cómo conciliarlo con nuestras necesidades de orden operativo y los problemas naturales que podemos llegar a tener porque hoy en día, a medida que más avanzamos, esto también lo vamos a conversar un poquito en el día de hoy, a medida que más avanzamos, en la complejidad de las técnicas de procesamiento de datos que nosotros realizamos, tenemos un tema que es, bueno, cómo conciliar el ejercicio con tal vez técnicas de procesamiento, de almacenamiento de datos personales que no necesariamente nos dan el lugar que antes nos daban las técnicas más sencillas para el ejercicio de la supresión. Esto es porque en una base de datos con un procesamiento absolutamente lineal, suprimir, rectificar, borrar, se hace mucho más sencillo hoy en día tal vez con los procesos que tenemos de integración de datos, por ejemplo, en soluciones donde hay un entrenamiento con datos e indisolublemente el dato no se lo puede suprimir y sacar de raíz, ahí tenemos otras problemáticas en la perspectiva de las tensiones jurídicas que son obviamente necesarias estudiar y es por eso que la traemos y la presentamos en este nuevo ciclo. Así que bueno, simplemente resumiendo un poco lo que charlábamos la clase pasada respecto de la complementariedad, ¿se acuerdan? En el encuentro de la clase Masterclass número 1 con la diada gobierno de datos y cumplimiento normativo en materia de datos, el compliance naturalmente nos plasma ese incremento que ha existido a lo largo de la última década de la concientización sobre, por ejemplo, problemáticas tales como los incidentes en materia de ciberseguridad que veníamos viendo, la percepción que nosotros tenemos también de los daños en el área de la protección de datos personales, que eso es también importante. Ha cambiado mucha esta idea
creernos tal vez inmunes a la ocurrencia de incidentes. Esto tal vez a nivel corporativo existía, esa suerte de latiguillo de, bueno, ¿cuál es la probabilidad en el caso de que, no sé, no lleguen a sancionar por X? La realidad es que hoy importa poco y nada la probabilidad de la sanción, cuando lo que importa tal vez naturalmente es el tema del valor reputacional que nosotros tenemos a nivel industrial, y que está claro que si ese valor reputacional, ese valor marcario, ese valor confianza con los titulares de los datos naturalmente queda y se ve fracturado por un incumplimiento de nuestra parte, tenemos que gestionar este problema sin perjuicio, ¿no?, de que tal vez la autoridad de aplicación sea o no sea celosa del resguardo de los datos de los titulares. Y por otra parte, también se ha hecho muy necesario el tema del compliance por esta gestión que habíamos comentado en la clase anterior, de la gestión estratégica de los riesgos, la minimización de los incidentes y las garantías debidas a los derechos de los titulares de los datos, lo que conlleva naturalmente la necesidad de empezar a controlar con mayor responsabilidad la actividad empresarial, el volumen de datos, teniendo en cuenta que cada vez procesamos más datos a más velocidades y con mayores capacidades. Y lo que implica naturalmente es nuestro crecimiento desde la perspectiva de la responsabilidad de proteger un bien jurídico como lo es el tema de la privacidad, la protección y la seguridad de los datos. Y por otra parte, porque también el compliance se enfrenta a esta hiperinflación desde el punto de vista regulatorio. Cada vez hay normas que podríamos señalar en una tendencia de uniformidad. O sea, está claro que no todas las normas son iguales, no todas las normas están igualmente actualizadas, pero sin perjuicio de ello, lo que estamos viendo en el ecosistema regulatorio en materia de datos personales es que progresivamente la uniformidad desde un punto de vista conceptual y principiológico se ha ido incrementando con el pasar de los años. Es decir, sin perjuicio de las visiones críticas que podemos cada uno tener al respecto de esto, lo cierto es que esa vía a la uniformidad regulatoria claramente estamos transitándola. Y es así como nosotros charlamos la clase pasada, ¿se acuerdan de la función específica de un área de data compliance que se encargue de identificar, de asesorar, de alertar, de monitorear y de reportar los riesgos que existen en materia legal o regulatoria en lo que respecta a la protección de datos personales, y que ese grandísimo ecosistema, como ustedes también me comentaban en el chat la vez pasada, se compone obviamente por material desde el punto de vista regulatorio que corresponde al hard law y también corresponde al soft law. O sea, nosotros hoy en día tenemos no solamente las regulaciones tradicionales, como ustedes conocen, con regulaciones como la 25326 o a nivel extranjero lo que es el GDPR, sino que también tenemos a nivel interno, además de lo que son las resoluciones, las disposiciones de las autoridades de aplicación. Por otra parte, también a nivel soft law tenemos códigos de conducta, tenemos buenas prácticas, tenemos estándares, tenemos guidelines, tenemos lo que conocemos como certificaciones vinculantes, que también a nivel corporativo son muy, muy importantes y que son tenidas por válidas por la industria y apreciadas por esta. Y entonces es así como se va edificando dentro de las necesidades que identificamos a nivel corporativo sector específico que se encargue del tema riesgo, ¿no? De este dolor de cabeza que es el tema del manejo de los riesgos en la protección de datos personales, y particularmente en lo que respecta a prevenir los riesgos, o sea, con la naturaleza que nos imprime el principio de prevención, el principio de precaución, el principio de responsabilidad proactiva, y un área que también se encargue, ¿no?, de trabajar en el diseño, en la implementación de los controles, la vigilancia, el monitoreo, la detección de los riesgos y el informe, el reporting, ya lo habíamos comentado la clase pasada, y en resolver esas deficiencias de cumplimiento y de servir como un punto de control, un rol consultivo a nivel corporativo con todos los otros sectores que naturalmente tengan dudas, tengan consultas y tengan injerencias en lo que respecta al tema de la protección de datos personales in-house. Ahora bien, el área de compliance siempre se había ocupado de la gestión de esos planes de prevención de riesgos legales, la gestión de estos aspectos regulatorios que les venía mencionando, y dentro de ello de la gestión de ciertos documentos que muchas veces obviamente se tienen que cristalizar en normativas internas. Esto es
ponerlos en papel, cosa que no todas las empresas, para sorpresa tal vez o no tanta, ¿no? De nosotros que trabajamos en estas áreas, no todas las empresas tienen efectivamente documentos sobre estas cuestiones y de allí es serio el problema que nosotros enfrentamos en el área de la protección de datos personales cuando estos documentos no están y cuando se tiene que improvisar en áreas tan críticas de responsabilidades legales tan profundas, como es el tema de tener un plan de protección de datos personales, tener un documento de seguridad, tener un manual de primera respuesta, tener un manual que sirva para la resolución de contingencias, tener obviamente los procedimientos también de notificación y de comunicación en materia de incidentes de seguridad, tener por escrito y determinadas las obligaciones y las medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales, tener la gestión establecida de los límites de uso de información, es decir, cómo vamos a gestionar no solamente quién utiliza qué de la información y de los datos que manejamos, sino también la gestión de las relaciones con terceros. ¿Por qué? Pues naturalmente en este ejercicio hablamos de un problema que vamos a charlar hoy, las transferencias internacionales, también viene el grave problema de las transferencias con fines de tratamiento, lo que se conoce por sesiones, las sesiones de datos con fines de tratamiento, en el cual nosotros le cedemos los datos a un tercero para que ese tercero procese los datos personales y nos devuelva los subproductos de procesamiento. Después también tenemos que gestionar los consentimientos informados, tenemos que gestionar lo que se conocen como los NDA, los Non-Disclosure Agreements o convenios o acuerdos de confidencialidad que plasmen el principio de reserva en el ámbito de la protección de datos personales y esto implica en líneas generales que esa área que nosotros le colocamos este nombre, ¿no? de Data Compliance, se encargue de toda esa arquitectura de privacidad y de protección de datos personales a nivel corporativo, documentando obviamente todos estos deberes legales, todas estas medidas, todos los mecanismos de control, de auditoría, de información y de evaluación. Recuerden que en el ámbito de la protección de datos personales también se introduce un nuevo documento, una nueva cuestión que se tiene que estudiar, que es el tema de las evaluaciones de impacto en materia de protección de datos personales, que se suman obviamente a las auditorías de seguridad informática. Así que bueno, las obligaciones han ido creciendo con el paso del tiempo y está claro que es algo práctico, no solamente desde un punto de vista de la solidez de lo conceptual, es algo práctico resumir y atraer, ¿no? Con un centro de gravedad todo ese tipo de deberes jurídicos a una misma área. Ahora, en este sentido, también tengamos en cuenta que las normas han venido a reflejar esto, es decir, no es una cuestión, les diría, solamente de la costumbre desde la perspectiva de lo corporativo, sino que las normas empiezan a cristalizar en sus textos esas necesidades de anclar esos deberes legales en derredor de algún rol, de alguna función específica. Y es así como, bueno, tenemos en el RGPD esto que les comentábamos, la información y la comunicación de los incidentes de seguridad, las evaluaciones de impacto que decía recién en materia de protección de datos personales, tenemos medidas como la privacidad por diseño y por defecto o protección de datos personales desde el diseño y desde el defecto. Y por otra parte, también tenemos, además de todas estas cuestiones, el surgimiento de este rol sobre el cual vamos a charlar en el día de la fecha. Dicho esto, cuando hablamos del compliance officer, se encarga de tareas que son muy naturalmente similares a las que hoy en día le vamos a ver al DPO. Se encargaba históricamente de la gestión global de los riesgos, del cumplimiento normativo interno y externo de la realización de las tareas de prevención y de la cooperación con todas las restantes áreas a nivel corporativo en materia de riesgos, calidad, legales, auditoría, entre otras palabras. Y en este sentido, el compliance officer lo que hacía era estudiar asimismo de todo lo que hemos visto las consecuencias de los incumplimientos normativos, consecuencias que pueden venir del orden de lo legal, o sea, con responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal en su caso, el estudio de las pérdidas económicas tangibles y de las pérdidas económicas también intangibles, o sea, el daño económico y el daño extraeconómico ocasionado por los riesgos legales identificados. Y esto tiene que ver con esto que charlamos hace un ratito de la imagen, de la reputación, del valor marcario, del valor confianza, que son valores corporativos muy, muy, muy relevantes.
Ahora, dicho esto, ¿no? Girando alrededor de la idea del compliance officer, el compliance officer tiene a su cargo áreas críticas y son estas mismas áreas las que tal vez nosotros podemos llegar a ver de alguna forma transferidas en la figura del DPO, ¿no? O sea, esta idea del ejercicio de los derechos de los titulares, el DPO debería ser también un punto de contacto para ello. Respecto del control del ciclo de vida de los datos dentro de la organización, también, ¿no? La realización de tareas específicas de tratamiento, las rutinarias de procesamiento y el control sobre todas ellas también. Esta tarea vemos de alguna forma, ¿no? Cómo se fue licuando en la figura del DPO. El análisis de la criticidad de las áreas en materia de protección de datos personales. Está claro que el compliance officer tiene que tener esto muy presente y es ahora, si nosotros tenemos un DPO, responsabilidad de esta figura. Y después velar por el cumplimiento de algo que muchas veces tal vez se olvida un poco al pasar, que es el tema del cumplimiento celoso de los principios de tratamiento en materia de datos personales. Va de suyo que nosotros vemos que muchas veces el sector corporativo es el primero en desoír directamente a nivel discrecional los principios generales en materia de tratamiento, de procesamiento de datos personales, lo que a estas alturas deberían ser de algún modo el dogma de la protección de datos personales, absolutamente incuestionable y dado por hecho. Es decir, ya a estas alturas no es debatible que nosotros podamos discutir o discurrir en torno a la importancia del consentimiento, de la información, de la licitud, de la lealtad, de la legalidad, de la minimización, de la no excesividad, de la finalidad, en definitiva, ¿no? Del principio de calidad del dato, de la seguridad de los datos, entre otras cuestiones, ¿no? Y simplemente, ¿no? Para empezar a charlar sobre el tema del DPO, ¿no? Específico, el Data Protection Officer. Ahora ya dejando de hablar, ¿no? Del Data Compliance Officer y pasando puntualmente a este rol, un rol nuevo, entre comillas, nuevo. Digo, ¿por qué? Porque las organizaciones ya tenían de alguna manera cubierto este rol, o sea, sin perjuicio de la denominación. DPO, Delegado de Protección de Datos Personales, Data Protection Officer, lo cierto es que las organizaciones más afiladas en materia de privacidad y protección de datos personales ya tenían un rol llamado de alguna u otra forma. Por eso hasta ahora y hasta aquí nosotros hemos hablado del Data Compliance Officer de una forma más neutra, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué es lo que condensa la figura del DPO? Condensa el llevar adelante todo aquello que esté relacionado a la protección de datos personales y al cumplimiento legal en esta materia. Es un rol que requiere competencias y una idoneidad profesional de carácter específico en lo que respecta al derecho a la protección de datos personales. Requiere para su ejercicio y naturalmente va a tener esa utilidad, les diría, desde un punto de vista de articulación, es un interlocutor, un punto válido de conexión y esto cambia la filosofía de la relación entre autoridad regulatoria y sujetos regulados. Esto porque en términos generales y los que pertenecemos al ámbito del derecho empresarial hace mucho, siempre hemos visto esta cuestión cuasi antagonista entre las autoridades regulatorias y los sujetos regulados. Una lucha desde un punto de vista absolutamente innecesario, diría, desde lo jurídico, porque nada debería interesar más, y esto siempre lo he insistido en las charlas que he dado y también que hemos compartido en este espacio, nada debería interesarle más a la autoridad de aplicación que lograr específicamente que los sujetos regulados alcancen mejores niveles de cumplimiento. Es decir, sin perjuicio de que podemos, y esto lo he visto mucho y se siente en el área de la protección de datos personales, que se suele hacer que festejar las multas, ¿no? Y está claro, yo soy a ver, impulsora de la aplicación de multas respecto de los incumplimientos legales en materia de protección de datos personales. Está claro que para mí no debería pasar desapercibido para la autoridad regulatoria ningún incumplimiento en materia de protección de datos personales y eso lo ven ustedes en mi propio activismo en materia de protección de datos personales. Pero sin perjuicio de ello, no pierdo de vista que la autoridad regulatoria no solamente debería estar interesada en aplicar celosamente las multas respecto de los incumplidores para que los incumplidores en el mercado no crean que su diferencial en el mercado es incumplir la norma,
y con ello obtener ganancias, como ha ocurrido asiduamente hasta ahora, en la cual parece que tienen bills de indemnidad o derechos adquiridos a procesar sin cuidado los datos y sin ningún tipo de castigo. Pero sin perjuicio de ello, también creo que es absolutamente importante, y esto ha sido profundamente ignorado, el hecho de que la autoridad regulatoria también tiene que tender al mejoramiento de la relación con los sujetos regulados a los efectos de que ellos alcancen mejores niveles de cumplimiento. Ahora, esto que estoy diciendo es muy diferente desde la perspectiva relacional con el sector empresario o productivo de procesamiento de datos personales, es algo muy diferente a lo que sí la autoridad regulatoria ha verbalizado, que es facilitar el cumplimiento. Una cosa es incentivar mejores niveles de protección para incumplir menos y otra cosa es facilitar para eludir el castigo. Entonces, hay una diferencia desde un punto de vista conceptual. Hay que estimular a que se cumplan las normas y que el factor diferenciador en el mercado sean más y mejores y profundos niveles de protección de datos personales y que sea eso lo recompensado. Y que obviamente los incumplimientos sean respectivamente castigados. Pero bueno, esto naturalmente todavía es una deuda en cuanto a la relación de la autoridad de aplicación con la figura, ¿no?, de lo que serían las empresas, el sujeto que en definitiva compone el responsable de tratamiento. Volvemos al rol del DPO. Habíamos dicho una característica que naturalmente en esto quiero hacer énfasis también y me habrán escuchado también en otras conversaciones que hemos tenido en conferencias y charlas, hablar sobre el tema de la importancia en la protección de datos personales de la idoneidad profesional específica. Aquí tenemos un gravísimo problema que estamos arrastrando a lo largo de los años, es que se malentiende la idoneidad profesional específica tanto en la figura del DPO como en el caso también de la figura que hoy en día ocupa el máximo cargo de autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales a nivel local, en el caso del cargo directivo de la AIP. Lo cierto es que cuando hablamos de idoneidad profesional específica, estamos hablando de competencias jurídicas profesionales profundas en el área de la protección de datos personales. Esto es tener conocimientos del derecho específicos de esta área profesional, que como ustedes bien saben y como naturalmente estamos estudiando y compartiendo a lo largo de estas masterclass, es una especialización del derecho, es decir, es una formación muy específica y avanzada en materia jurídica y que no es osmóticamente reemplazable por haber tenido alguna que otra lectura en el área de protección de datos personales o algún contacto cercano con alguna cosa relacionada al tema informativo. Transparencia informativa no es lo mismo que protección de datos personales, transparencia en la gestión pública tampoco es lo mismo que protección de datos personales, lo único que es igual a derecho en protección de datos personales es derecho en protección de datos personales y este debate no debería realmente existir. Ahora, increíblemente sí lo tenemos presente porque se ha hecho y se ha abusado de la sustitución profesional en desmedro, obviamente, de las capacidades profesionales específicas que se requieren en estos roles. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque se vacía sustancialmente, simbólicamente, académicamente, conceptualmente, y en lo que es la funcionalidad y el ejercicio, se vacían estos roles. Si nosotros no tenemos profesionales idóneos específicos en las materias de los cargos que ocupan, naturalmente esos roles no van a ser bien cumplidos, bien ejercidos. Por otra parte, volviendo a la figura y al centro del DPO, es un fusible, o sea, esto siempre lo recuerdo desde una perspectiva, a ver, estructural. Piensen que hasta el momento, ¿no? Muchas de las decisiones que se tomaban en materia de gestión de datos personales dentro de las organizaciones eran decisiones que eran tomadas de maneras, les diría, etéreas. Es decir, la decisión era tomada de forma satelital, a veces por gente que no estaba encargada específicamente del área de la privacidad o de la protección de datos personales. Entonces, dentro de lo que era la estructura corporativa, cuando nos poníamos
puntualmente a preguntarnos a ver quién tomó las decisiones en la temática específica de protección de privacidad de datos personales. Vemos cómo muchas de estas tareas no tenían un responsable, es decir, eran tomadas de una forma difusa, atmosférica dentro de lo que es la corporación, pero no eran adjudicables a un centro, como decirles, y como decimos los letrados, ¿no? Un centro de imputación de la responsabilidad dentro de la organización empresaria. Y hoy en día, ya así teniendo una figura como lo es el DPO, tenemos entonces un fusible dentro de la estructura organizativa que va a ser también responsable de la realización celosa de estas tareas relacionadas con la protección de datos, el cumplimiento de estas nuevas obligaciones y estas responsabilidades que han surgido en los nuevos ecosistemas normativos, fruto de esa creciente complejización que nosotros venimos charlando a lo largo de estos encuentros del ecosistema regulatorio. ¿Se acuerdan los estudios de impacto, la notificación de los incidentes, los convenios de confidencialidad para materializar el principio de reserva? Por lo tanto, bueno, el DPO surge de esta manera y ese es el breve resumen. Ahora, ¿dónde encontramos las bases teóricas del DPO en la regulación que más nos ha importado en la materia y que más ha inspirado a los otros cuerpos regulatorios para incluir esta figura con algunas o ciertas adaptaciones a las regulaciones locales? Bueno, obviamente esa matriz inspiradora es el GDPR o RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que establece la regulación al respecto del DPO desde el artículo 37 en adelante. En el artículo 37 establece el tema de la designación del DPO. ¿Y qué es lo que nos dice en líneas generales? No establece de forma genérica que todos, de cualquier modo, tengan que tener un DPO, sino solamente frente a determinados tipos de tratamiento. En términos generales, cuando el tratamiento lo lleva adelante una autoridad u un organismo público, ¿sí? Salvo los que ejerzan función judicial. Cuando se realizan operaciones de tratamiento, y acá referimos a una temática que es la complejidad subyacente a la técnica de tratamiento implementada, ya sea que por la naturaleza, el alcance, la finalidad, esa metodología de tratamiento conlleve un riesgo, conlleve una situación que sirva para, por ejemplo, otra de las problemáticas que hemos charlado también insistentemente en varios de los conversatorios que hemos tenido aquí con Microjuris, la observación sistemática, o sea, perfilamiento a gran escala de sujetos titulares de los datos. Todas estas cuestiones que nosotros vemos un riesgo con criticidad absolutamente incrementada, aflora esta cuestión, esta necesidad de tener un DPO. Y por otra parte, también cuando, obviamente, por la criticidad propia de los datos procesados, se requiere tener una figura de estas características. Ahora, tener un delegado de protección de datos personales no es el equivalente a nivel corporativo de lo que podríamos decir un ataque de negación de servicio corporativo. Es decir, no es te coloco un rol para obstaculizarte el procesamiento, sino que naturalmente nos da algunas licencias respecto de ciertas situaciones en las que uno diría, pero en serio, tenemos que tener un DPO por cada filial, un DPO por, no sé, cada subsecretaría, secretaría, ministerio. Bueno, está claro que en este tipo de situaciones podemos tener y podemos resumir todos estos roles en un encargado, en un único delegado de protección de datos personales, teniendo obviamente en cuenta la cuestión estructural y organizativa, el volumen, ¿no? El tamaño, pero por otra parte también en otra cuestión respecto de la disponibilidad de ese sujeto. ¿Esto para qué? Para que naturalmente la primacía de los hechos subyacentes sea la que dirima esta cuestión. Si nosotros tenemos un único DPO, en un conglomerado empresarial y sabemos que ese DPO solamente responde y es absolutamente imposible, imposible de ubicar, naturalmente eso no nos sirve en un orden práctico, podríamos llegar a decirlo. Entonces es tan naturalizado que si vamos a tener un DPO es porque el mismo va a tener naturalmente capacidad de responder y va a poder naturalmente estar disponible en el caso para todos aquellos que requieran sus servicios en el momento que realicen sus requerimientos.
Por otra parte, ¿qué es lo que nosotros nos debemos fijar a la hora de establecer a un sujeto en este rol? Bueno, naturalmente es la especialización y es una especialización jurídica. El RGPD dice claramente que tiene que tener conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos personales y la capacidad para desempeñar las funciones que luego se establecen en el artículo 39. Entonces, primordialmente es un rol legal, es un rol jurídico, tiene que tener conocimiento del derecho de la Unión y específicamente en la práctica de lo que es el derecho a la protección de datos personales. Respecto al tipo de relación laboral, puede formar parte de la planta, también lo que puede hacer es desempeñar sus funciones en un contrato de locación de servicios, lo que nosotros conocemos como contrato de locación de servicios. Y por otra parte, en relación al tema del nombramiento, cuando obviamente tenemos nombrado un DPO, sus datos van a ser publicados y por otra parte también comunicados en el caso a la autoridad de control, la autoridad de aplicación. Ahora, aquí viene una cuestión muy interesante que es el tema de la posición del delegado de protección de datos personales y les digo que esto tal vez es lo más complejo, además de este requisito que parecemos en Argentina ignorar sistemáticamente de la idoneidad profesional específica y la sustitución disciplinar, el tema del posicionamiento del delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque este rol es importante que tenga la misma independencia que nosotros en relación de la autarquía que le exigiríamos, ¿no?, a la autoridad de aplicación local, no se estaría cumpliendo. ¿Por qué importa que el delegado de protección entonces tenga una posición en la cual responda únicamente, ¿no?, a la figura más jerárquica dentro de la organización? Y esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna manera lo hacemos responder a las mismas áreas, imagínense que supervisa áreas de las cuales depende, naturalmente la crítica que pueda llegar a ser, el control que pueda llegar a ser, se va a ver absolutamente restringido. Entonces, en este sentido, tiene que ejercer con libertad sus funciones, no debe ser ni tampoco ni destituido ni sancionado por el ejercicio de cualquiera de sus funciones o deberes, esto es decir, dentro de la organización nadie se debe ofender, como puede llegar a ocurrir por el desempeño de sus tareas. Tiene que responder o rendir cuentas directamente, como les decía, al más alto nivel jerárquico del responsable o del encargado de tratamiento. Y en este sentido también tiene que tener algo que vemos que también muchas veces falla, que es el vaciamiento a nivel, ya habíamos hablado del vaciamiento simbólico, también tenemos muchas veces el vaciamiento desde el punto de vista económico. El DPO que no tiene recursos para hacer las cosas que necesita hacer, es decir, un DPO que tal vez necesita contratar, no sé, herramientas de privacidad de clase mundial y no tiene con qué hacerlo o no tiene con qué llevar adelante el ejercicio de sus tareas, el ejercicio de sus funciones, y naturalmente hay que dotar a este rol de los recursos necesarios para llevar adelante las tareas, las funciones que luego el RGPD también establece al respecto. Y por otra parte también se lo tiene que participar. El DPO, como les decía, es un rol nuclear hoy en día que interactúa con todos los otros sectores dentro de la organización que nosotros tenemos. Y entonces, en este sentido, si nosotros tomamos decisiones que puedan llegar a tener algún impacto, ¿no?, en el ámbito de la protección de datos personales, naturalmente tenemos que hacer participar a este rol en esa integración respecto de la toma de decisiones para que interceda de alguna manera y supervise si se están garantizando o no la protección de datos personales como se lo espera según las exigencias normativas que hoy en día naturalmente tenemos en la materia. Y después el otro tema de la disponibilidad, el DPO. ¿Por qué tenemos el DPO? Bueno, también para que el titular del dato, o sea, no solamente la autoridad de aplicación por un lado, piénsenlo, ¿no?, como un tirante, ¿no?, que conecta a los dos puntos, ¿no?, la autoridad regulatoria por un lado y por otra parte los interesados, los titulares de los datos, quienes también se van a poder poner en contacto con el DPO para el ejercicio de todas las cuestiones relativas al tratamiento de los datos, al ejercicio de los derechos, ¿no? En relación a que si el titular del dato necesita ejercitar un derecho, tal vez no tiene respuesta, etcétera, pueda ponerse en contacto con el delegado de protección de datos personales. Y aquí viene una última precisión que quiero decirles al respecto de esta posición,
que es el tema del aprovechamiento, esto siempre pasa a nivel corporativo, de la maximización, podríamos decir, de la utilidad del DPO dentro de la organización. Es decir, muchas organizaciones a veces ven el DPO como un rol que solamente se ocupa de algo específico y podríamos estar aprovechando a ese empleado en otras funciones, en otras tareas, ¿no? Sobre todo cuanto más reducida es la organización, o sea, naturalmente, o sea, esto por un tema de maximización de la utilidad de los recursos que nosotros tenemos. Entonces, está claro que el DPO dentro de la organización puede llegar a desempeñar otras funciones, puede llegar a llevar adelante otros cometidos diversos a los de ser DPO. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con qué tareas le encomendamos al DPO, porque ninguna de esas tareas pueden dar lugar a conflictos de interés. Esto es, no podemos, por ejemplo, convertir al DPO en alguien que se encargue tal vez de tomar decisiones en materia de, no sé, medidas de seguridad de datos que después tenga que juzgar sobre la no pertinencia de las medidas de seguridad de datos que se hubieran tomado. Entonces, cuidado con esta cuestión a veces, ¿no? De hacer desempeñar al DPO ciertas funciones que después terminan siendo incompatibles con su ejercicio. Y finalmente, ¿qué funciones tiene el DPO? Estas funciones las encontramos en el artículo 39 del GDPR, que nos describe las funciones del delegado de protección de datos personales y funciones que son naturalmente funciones, como vemos, el tipo de rol que es, son funciones legales, son funciones jurídicas. Habla de la información, el asesoramiento al responsable, la supervisión del cumplimiento del GDPR, el asesoramiento, ¿no? En materia de evaluaciones de impacto, la cooperación con la autoridad de control, el servir como punto de contacto con la autoridad de control. Es decir, en definitiva, todas tareas que, como podemos ver, son tareas eminentemente legales, eminentemente jurídicas. Y por otra parte, nos dice que ese delegado de protección de datos personales deberá desempeñar esas funciones teniendo en cuenta los riesgos. Esto es palabra presente, lo hemos charlado, el tema de la gestión de riesgos es algo muy presente, muy importante a nivel corporativo, el tema de la gestión de los riesgos asociados al tratamiento, teniendo en cuenta y de vuelta el mismo latillo que utiliza el RGPD en situaciones anteriores para determinar cuándo necesitamos o no tener DPO, que es el tema de la naturaleza, el alcance, el contexto y la finalidad de tratamiento. Nosotros en el proyecto de reforma de 2022-2023 tenemos la figura de delegado de protección de datos personales, el proyecto también que había perdido estado parlamentario de 2017/2018 finalmente enviado al Congreso, también tenía la figura de delegado de protección. Lo que podemos decir de este último proyecto de 2022-2023, siempre se los he señalado, ¿qué nos puede servir tener, no sé, un delegado de protección de datos personales si no tenemos consentimiento libre, expreso, informado, específico, inequívoco de los titulares de los datos? Es decir, yo creo que el andamiaje de la protección de datos personales se cae a pedazos y el proyecto, desde la perspectiva principiológica de orden jurídico, no tiene la debida solidez. Es decir, el DPO no va a salvar lo que la ley no dice. Tal vez nosotros, letrados, sí salvemos la inconstitucionalidad de la norma cuando se prescinda del consentimiento, pero no será el rol del DPO, ¿no? Pero bueno, establece, sí, solamente para resumirles a efectos didácticos en el contexto de la charla, que el proyecto de reforma de 2022-2023 trabaja la temática del delegado de protección de datos personales en el artículo 44, específicamente resumiendo los dos artículos que había comentado del RGPD, el 37 y el 38, resumiéndolo de una manera innecesaria. O sea, podríamos haber tenido segmentados y ordenados como el RGPD. Es decir, en estas cosas, si vamos a copiar, copiar de manera desordenada y por otra parte, resumiendo discrecionalmente, bajando la calidad jurídica al texto, realmente no tiene absolutamente ninguna utilidad cuando lo único que se logra es ahorrar un artículo de la numeración de una norma, de una ley, ¿no? Una ley que es de orden público, que es rica y que se espera que tenga un articulado frondoso y detallado. Bueno,
Se han resumido 2 artículos en uno, mal resumiendo todo en el artículo 44 y finalmente en el artículo 45 las funciones del delegado de protección, lo que no varía mucho en lo que ya hemos conversado en el día de la fecha y a cuyos efectos desde ya ustedes pueden mirar el texto del proyecto de 2022-2023. Dicho esto, pasamos al otro tema, el tema álgido de las transferencias internacionales en materia de datos personales, que es lo que establece nuestra ley 25326. En materia de las transferencias internacionales, nosotros tenemos naturalmente un principio en el vértice de nuestra pirámide que nos dice que está prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo, es decir, con cualquier finalidad, con países o con organismos internacionales o supranacionales que no proporcionan, y aquí viene esta palabra que también es legado de la regulación europea, que nos dice que no proporcionan niveles de protección adecuados, ¿no? La gran palabra en materia de transferencias internacionales, en materia de datos personales, es la adecuación de los países que reciban naturalmente esas transferencias. Y esto tiene que ver con el tema de que nosotros, naturalmente, en nuestra jurisdicción a nivel local, aseguramos un nivel de protección y esperamos que si nosotros transferimos los datos y los datos viajan hacia una jurisdicción extraña a la nuestra, en esa jurisdicción se espera, al mejor estilo por ley del espejo, que en esa jurisdicción haya niveles adecuados e equiparables de protección con los que nosotros mantenemos. Esto pensémoslo hasta desde la perspectiva de las expectativas objetivadas de confianza de los titulares de los datos. El titular del dato espera que uno trabaje con los datos y que de última, si transferimos los datos y autorizamos esa transferencia, los mismos sean transferidos a países con niveles adecuados de protección que respeten los mismos lineamientos que nosotros aseguramos a nivel contractual, ¿no? Naturalmente, el artículo 12 establece excepciones a ello. No me voy a centrar en estas excepciones normativas, naturalmente taxativas y limitativas, que ustedes pueden leer en el artículo 12 por obviamente, motivos de brevedad. Pero prosiguiendo en relación a ello, nosotros teníamos una disposición previa a la 60 2016 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que nos establecía dos cosas. Primero, un tema que naturalmente a nivel europeo es muy importante y del cual nosotros también hemos participado y que nos ha resultado muy importante en materia de transferencia de datos personales, que es el tema de la adecuación, los países con nivel adecuado de protección. La Unión Europea, por su parte, determina países con nivel adecuado de protección a través de las diversas decisiones, entre ellas una decisión que ha nombrado a nuestro país como país adecuado con nivel de protección allá por el 2003. Ahora, dicho esto, nosotros en el año 2016 establecimos en el artículo 3 de esta disposición 60 que les acabo de comentar el listado de países que a nuestro criterio y entender son países con legislación adecuada. Pero en relación a las transferencias, porque esto siempre ha ido asociado, ha ido mano y mano en el mismo cuerpo normativo, ha sido el hecho de que en esa disposición que les estoy mencionando, específicamente se aprobaron en los anexos primero y segundo respectivamente, las cláusulas contractuales tipo de transferencia internacional a la cesión y prestación de servicios. Lo cual era muy importante, por lo menos previo a la reforma de lo que ha sido el ordenamiento europeo, porque al existir estas cláusulas contractuales modelo, estas cláusulas tipo, quienes a nivel corporativo necesitaban realizar transferencias, ¿sí? O en el caso, ¿no? Con prestación de servicios o sesiones para procesamiento, tenían estos anexos, estos modelos, estos contratos modelo, ¿no? Estos templates, para poder trabajar con ello, o sea, para poder inspirarse y decir, bueno, vamos a adecuar estos modelos, estos contratos tipo, para las transferencias internacionales. Naturalmente, esto ha requerido que cambiara, o sea, piensen que nosotros tuvimos el cambio regulatorio a nivel internacional, que ha sido el caso del RGPD, y el RGPD obviamente entra en vigor en el 2018 y de 2018 en adelante nosotros empezamos a sufrir las consecuencias de no tener un contrato modelo de transferencia que se adaptara a estos cambios regulatorios que introdujo en el caso, ¿no? El GDPR.
Es recién, ahora, con la resolución 198 del 2023, que la Agencia de Acceso a la Información Pública aprobó, y acá les pongo entre comillas el esfuerzo de la aprobación de ello, porque aprobó las cláusulas contractuales modelo para transferencias internacionales de datos y la guía de implementación de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esto es, solamente para aclararlo, no es una normativa que emanó de nosotros, específicamente completando todos los vacíos normativos y la adecuación de estos textos históricos en materia de transferencias, sino lo que hizo fue incorporar a nuestro derecho interno esas cláusulas modelo y esa guía de implementación de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Todo esto fue anunciado, obviamente, con bombos y platillos, con relación a lo que es el Plan Estratégico 2022-2026, en el caso de la Autoridad de Aplicación, en el cual se anunciaba que Argentina iba a ser el tercer país de la región en aprobar estas cláusulas, junto con Uruguay y con Perú. Em, Cabe preguntarnos un poco, ¿no? En relación a esto, el tema de la utilidad de esa incorporación. ¿Y por qué les comento esto? Porque lo que se incorporó, ¿sí? Es naturalmente una guía construida por una organización, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, no es una guía emanada a nivel local, y que buscaba en sus objetivos, o sea, metiéndonos en el contenido per se de ese texto aprobado, ¿no? Por parte de la resolución 198, es una guía que lo que busca es establecer los principales aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando se realizan transferencias de carácter internacional de datos personales mediante esas cláusulas contractuales modelo que están incorporadas a ese texto, que son orientaciones para que sean tenidas en cuenta, es decir, es un texto, como les decía, orientativo, ejemplificativo, inspirador, que establece esta cuestión de que en América Latina no existen cláusulas modelo aprobadas conjuntamente a nivel regional, que es en lo que deberíamos estar trabajando. O sea, si realmente bregamos por la uniformidad conceptual desde un punto de vista jurídico y la solidificación de los tráficos transfronterizos, entonces deberíamos estar trabajando en ese punto y no en simplemente acogernos a esas guías. Y como anexo a esa guía, ¿sí? Se establecen los modelos de contrato de transferencia internacionales en dos versiones. Uno que es para transferencias entre responsables y otro para transferencias entre responsables a encargados de tratamiento. O sea, responsable o responsable encargado de tratamiento. Ahora, la propia guía confiesa lo siguiente, y esta es mi preocupación que les transmito a ustedes como especialistas en la materia. La guía establece que esos dos modelos son un primer, como decirles, peldaño en la temática transferencia. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que hayan también modelos para qué, para las otras situaciones que no están normadas. Y esto es lo increíble, teniendo nuestra autoridad de aplicación todo el tiempo del mundo, es decir, nosotros no sacamos, ¿sí? Desde 2016 en adelante, ¿sí? Porque la resolución anterior, las cláusulas modelos anteriores datan, ¿sí? De 2016. Han tenido todo el tiempo del mundo, la IP tuvo todo el tiempo del mundo y todos los recursos que tiene para haber sacado todos los modelos realizados a nivel local, si quieren inspirándose en esa guía o inspirándose en otra o en el trabajo propio de los técnicos especialistas que presuntamente trabajan en ella. ¿Por qué les digo esto? Porque no tenemos entonces modelos adicionales de encargado a encargado o de encargado a responsable. Entonces tenemos reguladas situaciones de transferencia, sí, parcialmente. ¿Por qué? Porque hicimos bueno, nosotros generamos esta resolución, pero lo que hacemos es traer un trabajo de otra organización hacia nuestro sistema normativo, que encima nos advierte que es una guía que sirve para inspirar, para orientar, pero que no debería ser tomada como letra santa. ¿Por qué? Porque no es un estándar de cláusulas aprobados conjuntamente a nivel regional. Bueno, dicho esto, una de las notas también de la propia guía, es decir, no de la resolución 198 de 2023, sino de la guía de las cláusulas contractuales que aprueba,
dice que la utilización de esas cláusulas requiere previamente leer la guía explicativa respectiva a fin de identificar su uso sugerido y alcance del documento. Es decir, tiene su propio disclaimer, esta guía incorporada diciendo y advirtiéndote, ojo cómo la vas a llegar a utilizar. Tenés que mirar un poco el contexto y no solamente aclara esto, sino que establece un disclaimer aún más grosero, diciendo de que es exclusiva responsabilidad de quien realiza el tratamiento de datos personales el acreditar el cumplimiento de los requisitos regulatorios respectivos o acudir con la autoridad o autoridades de protección de datos personales que resulten competentes para confirmar su uso adecuado. Entonces, nada de esto nos ha solucionado el acuerdo modelo de transferencia internacional de datos personales entre responsable y responsable y entre responsable y encargado. Quedan pendientes estas otras, ¿sí? Estas otras regulaciones y como yo lo he señalado también con un podcast que he realizado, al cual obviamente en el presente les refiero y que está disponible en Microjuris Argentina, en el material audiovisual de ellos, un podcast sobre estas cuestiones que son necesidades insatisfechas desde la perspectiva de las transferencias internacionales. Esta resolución 198 del 2023 sirve como un paliativo que no resuelve todas las situaciones, o sea, lo que sí se podía haber realizado y que hubiera sido un poco más útil que esto, no solamente adherir a la guía de implementación y traerla a nuestro ordenamiento, sino trabajar con ella conceptualmente, si genuinamente quería procesar y fortalecer la protección de datos personales en estos flujos transfronterizos, utilizar eso de base y establecer los modelos contractuales para todas las situaciones de transferencias. Y pasamos finalmente al último punto del día de la fecha, la supresión de los datos personales, que naturalmente es uno de los derechos reconocidos a los titulares de los datos y que tenemos que aclarar algo. En la actualidad, a nivel corporativo, el ejercicio de la supresión de datos personales muchas veces se dificulta por varios motivos, ¿no? Y entre ellos varios motivos encontramos algunas situaciones que son de culpa corporativa específica y a veces también de cómo nosotros gestionamos, ¿no?, ese derecho y lo regulamos. En primer lugar, encontramos que a veces a nivel corporativo no existen los canales reales para el ejercicio de los derechos de los titulares y esa es la primera dificultad. Tenemos un titular del dato que quiere ejercer la supresión de datos personales y a veces se encuentra que no tiene canal eficiente para hacerlo. Por otra parte, también porque muchas veces se realizan cualquier tipo de procesamiento, tratamiento, sesión, transferencia, como veíamos recién, sin control. Entonces, cuando llega el titular del dato a decir, bueno, yo quiero ejercer la supresión de datos, nos encontramos que tenemos una falta de control absoluto sobre el ciclo de vida de los datos. Y eso es muy serio. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos control del ciclo de vida del dato, no tenemos capacidad de saber dónde suprimir o cómo controlar y borrar definitivamente. Sabemos que la supresión necesita ser una supresión irreversible. Tiene que ser un borrado, como decirles, forense, palabra que está entre nosotros muy seguido con este caso de público y notorio conocimiento en el cual se habló, ¿no?, del el borrado definitivo de archivos en material forense. Bueno, estamos refiriéndonos a eso, la supresión de datos implica ese borrado, ¿no? Y por otra parte también tenemos otra problemática corporativa, que es el producto de compartir los datos y cederlos sin ningún tipo de miramiento respecto del control de la privacidad, de la protección de los derechos de los titulares, que es el problema de no guardar celosamente los datos. O sea, no sabemos a la hora del ejercicio de la supresión de datos, no sabemos dónde tenemos que suprimir los datos. ¿Por qué? Porque antes las empresas los han compartido abusivamente. No hay una guarda celosa de los datos y eso dificulta obviamente el ejercicio de este derecho. Y después tenemos una cuestión, les diría, de carácter evolutivo a nivel técnico. Cada vez que nosotros avanzamos en las técnicas de procesamiento de datos, es posible también que las propias técnicas, por su naturaleza, por su complejidad, dificulten o impidan la supresión de los datos. Este es el ejemplo, por ejemplo, que podemos ver con el tema de la inteligencia artificial generativa. Son herramientas que entrenamos con set de datos. Ahora, una vez que la herramienta está entrenada, ¿cómo ejercemos la supresión del dato, de aquel dato que quedó indisolublemente aprendido por la herramienta a los efectos de su entrenamiento? ¿Cómo controlamos eso, no?
Y después tenemos el otro tema técnico, que lo hemos visto con el chiste este de el doble borrado, nada más paradójico y sonso, el doble borrado que hemos tenido a nivel nacional de la base de datos Cuidar. O sea, y ninguno de estos dos doble borrados que hemos tenido ha sido útil. ¿Por qué? Porque el primer borrado fue un borrado de resolución, es decir, fue una supresión por parte de una decisión de carácter administrativo, fue dar de baja, o sea, jurídicamente la base de datos ya no existía en ese momento, y después terminó también dejando de existir doblemente por vía de la sentencia de este año. Ahora, ninguna de estas dos cosas, ni A ni B, han suprimido de manera total, de manera definitiva, de manera irreversible, todos los datos que se hubieran procesado. ¿Por qué? Porque si los datos fueron diseminados sin control real, a través de sesiones irrestrictas, como vengo señalando hasta el hartazgo desde el principio de la pandemia, con una de base de datos que no debió haber jamás existido, no solamente antes de la supresión de datos, yo insisto que se le debería haber dado a los titulares de los datos el derecho a la información y el derecho de acceso a sus datos, porque nada más autoritario y paternalista que un borrado, una eliminación definitiva a nivel jurídico, de forma inconsulta previa, es decir, sin dejarle a los titulares de los datos ejercer un derecho de acceso previo, ¿no? Porque una vez que el dato existe, el titular es el que debe decidir sobre ellos. No es nadie, ni el que crea parental al titular del dato, ni la administración pública haciendo estrago probatorio. Pero fuera de eso, hay una realidad. También tenemos, aún a pesar de todos estos intentos, ya sea administrativo o judicial, la única manera de borrar en serio los datos es una forma fáctica. Es suprimir de manera total, definitiva, irreversible los datos. Cosa que fácticamente es imposible si los datos son diseminados sin control real. Es decir, una vez que nosotros perdemos el control del ciclo de vida del dato y perdemos la guarda física de los datos, es imposible lograr asegurar que la supresión nos lleva por todo el camino que deberíamos transitar, borrando todos los pasos del dato en cuestión. ¿Dónde encontramos la supresión de datos personales? No voy a meterme obviamente en esto por razones de brevedad, pero ustedes pueden obviamente estudiarlo en el artículo 16 de nuestra ley 25.326 en la actualidad. En el artículo 17 encontramos las excepciones al ejercicio de los derechos a los titulares de los datos. Y finalmente, un corolario sobre el tema de la supresión de datos y lo que se conoce como derecho al olvido digital. Naturalmente, la autodeterminación informativa, siempre he insistido, es un límite infranqueable respecto de lo que es el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que en el juego, ¿no?, de los derechos, la interacción entre estos diversos mundos de los datos, la información y el derecho, ¿no?, al olvido digital que se plasma, que es otra materialización del derecho a la supresión de datos, que tiene que ver con el motivo primordial del paso del tiempo y el derecho que tiene el individuo, el titular del dato, a ser olvidado, tenemos que recordar algunas cuestiones de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente en torno a las tensiones del derecho al olvido digital, que yo he expuesto en clases y encuentros previos que hemos tenido, particularmente en torno a lo que es el derecho a la verdad, el derecho a a la memoria histórica, el derecho a la memoria de carácter colectivo, el derecho a la libre circulación de las ideas, el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, que todos ellos son derechos ampliamente garantidos desde una perspectiva de orden constitucional. Y que conforman parte también de nuestro bloque de constitucionalidad a través de la protección que tienen con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia, y que en estos casos particularmente tengamos en cuenta que el derecho al olvido digital sí encuentra límites cuando no estamos hablando de datos de carácter privado, cuando no hablamos de información de carácter privado, sino que hablamos de información sobre la cual existe o pesa un interés público. Derecho al olvido digital en materia de datos personales no es lo mismo al derecho de olvido digital sobre contenidos o expresiones o información de interés público, por lo tanto las aguas allí se parten.
Y por otra parte, respecto de los sujetos que ejercen estos derechos, cuando hablamos de un titular del dato de carácter privado, es algo diferente a una persona sobre la cual pesa un interés público y cuyo, obviamente, ámbito de privacidad se encuentra más reducido por la exposición que con motivo de su autodeterminación informativa y su autonomía de la voluntad ha generado, ¿no? En torno a la información que le pertenece, ¿no? Por las actividades naturalmente que emanan de ese propio sujeto, ¿no? Y esto simplemente para concluir esta cuestión de que cuidado, cuidado con la deformación a veces de ciertos ejercicios que se pretenden, para los cuales la privacidad y la protección de datos personales no han tenido nada que ver con ello, es decir, respecto del abuso del derecho al olvido digital como herramienta de modulación de contenidos, de expresiones, de limitación del derecho de acceso a la información pública, no han sido jamás, jamás objetivos que ha tenido ese instituto específicamente en la protección de datos personales, y esto para que ustedes también puedan, si quieren estudiar esta temática en particular, referir a los fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos de Negri sobre derechos personalísimos y acciones relacionadas, en los que la Corte Suprema de Justicia estableció esta cuestión de que podemos establecer la aplicación del derecho al olvido digital en escenarios diversos a los cuales se planteó esta cuestión por el tema de la afectación del derecho a la libertad de expresión, y esto teniendo en cuenta cómo destacó la Corte el tema del rol fundamental de Internet para la difusión de la información, la transmisión de la información, el acceso de la misma, y el rol, por ejemplo, de los motores de búsqueda, sin perjuicio, obviamente, de dejar salvada la cuestión sobre el debate en torno a las técnicas riesgosas de procesamiento de datos. En aquellas cuestiones donde hay un interés público vigente, entonces la situación naturalmente cede frente a ese interés público. Y sobre todo con el caso de la intervención no solamente de información de interés público, sino personas cuyo interés público es conocido y que encima continúan siendo públicas al momento del ejercicio de estos derechos, ¿no? Esto solamente para tener en cuenta que tampoco en el ámbito de la privacidad ningún derecho, ningún ejercicio es de carácter absoluto y ningún derecho tampoco puede ser ejercido, ¿no? De manera abusiva. Simplemente para concluir y cerrar el encuentro de hoy, hoy hemos estudiado un rol corporativo absolutamente elemental, la figura del DPO, y dos de las problemáticas más elementales que también tenemos y más complejas o profundamente tensionantes, que es el tema de las transferencias internacionales, las dificultades prácticas que tenemos a nivel corporativo para realizarlas, las consultas persistentes que existen en el ámbito de lo legal respecto de cómo materializar esos contratos o esas cláusulas en las que necesitamos uniformar criterios jurídicos. Y finalmente el tema del ejercicio de los derechos de los titulares de los datos, entre los cuales hay uno que complejiza muchos procedimientos desde el punto de vista práctico, que es el tema de la supresión de los datos personales. Para concluir todo este ciclo, nos vamos a estar encontrando el lunes próximo, lunes 15 de julio, también a las 17 horas, por este mismo vínculo de Zoom, también en vivo, a través de la página de Microjuris Argentina de Facebook. Y vamos a estar charlando con el cierre de este ciclo de protección de datos personales, hablando sobre el futuro de la abogacía de datos como un área jurídica independiente y las problemáticas jurídicas modernas en materia de privacidad, de autodeterminación informativa y del derecho al anonimato como libertades fundamentales en nuestra era de posprivacidad. Así que desde ya los estamos esperando nuevamente en ese tercer y último encuentro. Agradezco a todos los aquí asistentes y también a todos los que nos han seguido en vivo nuevamente en este segundo encuentro sándwich con el feriado. Hemos sido muchísimos a pesar de la víspera del feriado, así que bueno, les agradezco la dedicación y la asistencia. Irene, te doy la palabra. Gracias, Joana.
Sí, es cierto, era un día complejo hoy, pero bueno, ahí están firmes con el ciclo de datos personales. El lunes que viene, entonces, como bien dijo Joana, vamos a estar culminando con el ciclo. Les agradezco mucho la presencia de todos. No sé si hay alguna consulta que quieran hacerle a Joana. No vi que hubiera consultas durante la charla, pero bueno, si llegara a ver, si no, lo podemos también plantear el próximo lunes. A veces uno se queda digiriendo, ¿no? Todo lo que escuchó y las preguntas surgen después. Les agradezco mucho, como siempre. Gracias, Joana, por esta nueva entrega y bueno, nos estamos reencontrando el lunes próximo. Los Un saludo esperamos. a todos. Gracias. Hasta luego.